Damos comienzo, como bien decía el señor alcalde. Hoy asistimos a una de las sesiones más importantes del año en este pleno, la presentación de los presupuestos del año 2025. Traemos varias cuestiones que queremos ir planteando con una serie de preguntas. La primera cuestión es con respecto a los ingresos de impuestos y tasas inflados. Los créditos iniciales, el presupuesto de ingresos de este ayuntamiento, no se ajustan a la realidad. Y vemos y queremos reflejar la palabra inflado, esa palabra que de manera constante han estado los grupos políticos en este salón de pleno hablando sobre los presupuestos que traían los y las socialistas, inflándose en cuantías bastante superiores a la realidad de la recaudación municipal. Vemos que la intención por parte del señor alcalde, del señor Gordillo, es inflar los ingresos municipales para al mismo tiempo poder gastar más y evitar más reparos por parte de la intervención. Y digo más reparos porque recuerdo en la pasada legislatura los pocos reparos que se llevaron a término. Eso era todos los días dando y dando a los y a las socialistas por esos pequeños reparos existentes. Y vemos que a lo largo del año y largo que llevan ustedes gobernando no hacemos más que ver reparos y reparos por parte de la intervención municipal y parece ser que aquí no pasa nada. Pero desde el Partido Socialista somos conscientes de que esto es una tremenda irresponsabilidad, que puede hacer más que pronto que tarde que acabemos recibiendo avisos por parte del Ministerio de Hacienda ante el inminente incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A continuación voy a exponer una serie de ejemplos que demuestran de qué manera el señor Gordillo va a inflar los presupuestos municipales. En primer lugar, la recaudación del IBI urbana en el año 2024 es de 1.637.764,81 euros. Y en el presupuesto del 2025 se prevé una recaudación superior en concreto de 1.800.000 euros. Esto supone que para el año que viene se va a recaudar 162.235 más que en el año 2024. ¿A qué se debe a que vayamos a recaudar más de 162.000 euros para este año con respecto al del pasado año? En segundo lugar, en el IBI de características especiales, nos dice el señor Gordillo que se van a ingresar para el año que viene 115.000 euros. La recaudación final del 2024 nos sale por unos 68.124,68 euros, unos 46.875,32 menos de lo que afirma el señor Gordillo. En tercer lugar, otro caso, el del ICIO, Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Según estos presupuestos, para el año 2025 se prevé que la recaudación será más del doble que lo recaudado en el año 2024. En 2024 se ingresaron por este impuesto 120.000 y para el año que viene se prevé ingresar 270.000, es decir, 150.000 euros más que el pasado año. ¿En qué se están basando para incrementar este ingreso a más del doble que el pasado año? ¿Tienen ustedes algún tipo de información que nos puedan aportar en este pleno y resolver esta duda? En cuarto lugar, con respecto a las licencias urbanísticas, en el año 2024 se recauda por la tasa de concesión de licencias urbanísticas un total de 142.000 euros. Este año el ingreso se incrementa en casi 100.000 euros más, 230.000. ¿En qué se basan para decir que en el año 2025 se van a recaudar casi 100.000 euros más que el pasado año? En quinto lugar, se recoge también un ingreso por un canon urbanístico de 120.000 euros. ¿Podrían explicar en sesión plenaria en qué se fundamenta esta previsión de ingresos, ya que esta no aparece justificada en el expediente del presupuesto municipal? En sexto lugar, en el capítulo 5 observamos que se prevén ingresos por cuantías muy por encima de lo que realmente se recauda, en concreto por los ingresos de arrendamiento de fincas urbanas y rústicas y por concesiones administrativas. Se prevé un total de ingresos por un importe de 62.000 euros. Lo dividimos en tres partes, 19.000 euros, 25.000 y 18.000, cuando la realidad nos dice que se recauda poco más de 18.000. Lo dividimos en tres partes, 14.031,22 euros, 2.574 euros y 1.512,50 euros, es decir, unos 44.000 euros más para inflar el presupuesto. Sumamos y seguimos. Por ahora, con todo lo que he expuesto, me sale un presupuesto con unos ingresos que estarían inflados en más de medio millón de euros, 622.000 euros de ingresos inflados para ser más exactos. Señor alcalde, en la memoria explicativa del presupuesto nos señala que los ingresos por impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y precios públicos permanecen invariables y que mantienen sus tipos o tarifas vigentes de 2024. Pregunto dos cuestiones. ¿Cómo es posible que los ingresos por estos conceptos se incrementen en más de 620.000 euros si los tipos impositivos no varían con respecto a los del pasado año?
Siguiente pregunta, señor alcalde. ¿Ha tenido bien a usted a consultar con la Tesorería Municipal sobre la recaudación municipal a la hora de elaborar estos presupuestos? Desde el partido al que represento creemos que no ha debido hacer muchas consultas con la Tesorería Municipal de este ayuntamiento a la hora de elaborar estos presupuestos con unos ingresos que a nuestro parecer parecen ser un poco sacados de ciencia ficción. Segunda cuestión, con respecto a las subvenciones a percibir en los ingresos. En el presupuesto del 2025 se incrementa el capítulo 4 de subvenciones de ingresos corrientes en casi 900.000 euros, 897.300,08, más que en el presupuesto del 2024. Nos fijamos que se incluyen subvenciones de ingresos corrientes que no estaban previstas en el anterior presupuesto, pero no logramos identificar qué gastos se financian con esas nuevas subvenciones incorporadas al presupuesto, ya que no aparecen de manera clara en el presupuesto de gastos esta información. Por poner un ejemplo, nos dice el señor alcalde en el presupuesto que vamos a recibir un ingreso de 12.600 euros de la subvención de la red de teatro de la Junta de Extremadura, pero solo observamos un gasto de 5.372,40 euros. Sobrarían unos 7.200 del importe de la subvención, que no sabemos muy bien a qué se van a destinar, ya que no aparece especificado en el presupuesto de gasto. Esto mismo pasaría con otras subvenciones, como la subvención de pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura, donde nos dice que se contemplan unos ingresos por una subvención de unos 58.771,58 euros y solo aparece una partida de gastos por un valor de 14.692,90 euros. Nos siguen faltando unos 44.079 euros, que no sabemos en qué partida del presupuesto viene reflejado este gasto. Lo más gordo, una subvención para instalaciones de energía renovable térmica por un importe de 416.556,42 euros, que no sabemos muy bien ni a qué se refieren ni aparece en una partida en el presupuesto que concrete el gasto que se va a llevar a cabo con esta subvención. En el presupuesto no existe ninguna documentación que aclare para qué se va a utilizar esta subvención. Además, está presupuestada como una subvención de ingreso corriente y si financia un gasto de instalación energética, una inversión, entendemos que estaría mal presupuestada porque se trataría de una subvención de ingresos para inversiones. A modo de resumen, se incluyen una serie de subvenciones cuyos importes en el presupuesto de ingresos son superiores a los gastos que van a financiar. Entonces, una de dos: o se están inflando las subvenciones a recibir y por tanto se están inflando los ingresos municipales, o en los presupuestos no está correctamente especificado los gastos correspondientes a dichas subvenciones. Además, nos llama especialmente la atención cómo el Gobierno de la señora María Guardiola han recortado en subvenciones por parte de la Junta de Extremadura, concediendo a este ayuntamiento para el año 2025 unos 35.870 euros menos con respecto al año anterior. Y les doy los siguientes datos. En el año 2024, este ayuntamiento recibía una subvención por la red de teatro de la Junta de Extremadura por un importe de 23.268,30 euros. En el año 2025 solo vamos a recibir 12.600 euros. El pasado año, 2024, este ayuntamiento recibió una subvención para el Festival Templario de la Junta de Extremadura por un importe de 7.200 euros. Para este año 2025 solo vamos a recibir 2.200 euros. En el año 2024 este ayuntamiento recibía por parte de la Junta una subvención para material de protección civil de 6.827,85 euros y en este año 2025 solo recibiremos 3.414 euros. La Junta de Extremadura, de María Guardiola, está aplicando una política de recorte en todos los sentidos para todos los ayuntamientos extremeños y evidentemente aquí tenemos la prueba de que Jerez no es la excepción. Aquí, señor Gordillo, igual que hoy ha estado reunido con ella o en el día de ayer, todas esas reuniones que usted mantiene con la señora Guardiola, con los consejeros, directores generales, entendemos que no solamente se trata de una reunión sin más, entendemos que no es cuestión de gastar gasolina, tomarse un café y una tostadita en la comunidad, en la ciudad de Mérida, sino lo que usted tiene que es pedir también explicaciones a la señora Guardiola, a los directores generales, de a qué se deben todos esos recortes. Usted, que tiene esa amistad plena con la señora Guardiola, con todos los directores generales, atienda también un poco a las necesidades que tenemos en nuestra localidad. ¿Cómo pueden ustedes incluir subvenciones de ingresos de la Junta de Extremadura por más de $500.000 de euros, sabiendo que la Junta de Extremadura en estos momentos no cuenta con presupuestos y que dichos presupuestos van a tener que ser prorrogados? Tercera cuestión, con respecto a los ingresos por la venta de suelo industrial. Con respecto a ese ingreso de 400.000 euros, en la memoria explicativa del presupuesto nos dice lo siguiente, y leo de manera literal.
En este capítulo se han incluido la enajenación del suelo industrial que está previsto realizar en este ejercicio con los datos aportados por los técnicos de Mancomunidad, siendo no obstante cauteloso. La corporación no ha incrementado la partida todo lo que se espera recaudar por este concepto. Nos sorprende muchísimo que usted, señor alcalde, que siempre alardea de buena transparencia, no haya incluido los informes de los técnicos de Mancomunidad, donde se pueda ver la tasación económica de ese suelo industrial y la ubicación de los mismos. Sospechamos que no hay nada todavía en firme y que no se puede presupuestar unos ingresos de 400.000 euros nada más y nada menos en base a meras expectativas. A eso también se le llama inflar los presupuestos municipales, señor Gordillo. Por respeto y transparencia a la ciudadanía, se deberían haber incluido en el periodo de exposición pública todos esos informes y toda la documentación que figuran en el expediente de ventas del suelo industrial, para que el pueblo de Jerez y sus pedanías conozcan de manera fiable qué terrenos se van a vender, cómo se ha hecho la valoración económica de esos bienes, cuál va a ser el procedimiento para la enajenación y todo esto que se haya hecho dentro de la pura legalidad. Sin embargo, lo único que tenemos como información al respecto son 3 líneas, en donde afirma que ha sido cauteloso y que espera recaudar mucho más por estas ventas. Una serie de preguntas en base a en este apartado. ¿Por qué no se han incluido las fichas del inventario municipal de los terrenos que se pretenden vender como documentación anexa al presupuesto? ¿Se ha hecho la delimitación de las parcelas conforme al Plan General Municipal? ¿Se ha informado usted de los usos predominantes y permitidos en el Plan General de Ordenación Urbana para esas parcelas? ¿Quién, cómo y cuándo se ha hecho la valoración y tasación económica de las parcelas? ¿Cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir para la venta de esas parcelas del suelo industrial? ¿Subasta pública? ¿Adjudicación directa? Quinta cuestión, con respecto a la privatización del servicio de limpieza. En esta legislatura hemos sido testigos, además de una ferviente defensa por parte también de los compañeros de Unidas por Jerez en redes sociales, de la no privatización de servicios municipales. Recojo y leo de manera literal una parte de la publicación que hicieron los compañeros de Unidas por Jerez en una publicación de Facebook con fecha del 8 de marzo del 2024. Desde Unidas por Jerez siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo con la externalización y privatización de los servicios municipales y trabajaremos a favor de recuperar todos aquellos servicios públicos que fueron cedidos a empresas o a otras administraciones. Aquí sí que me quiero parar porque evidentemente por todos es conocido al pacto en el que se ha llevado a cabo para estos presupuestos municipales. Quizás para el Grupo Municipal Socialista evidentemente no es ninguna sorpresa, entiendo que quizás la sorpresa se la han llevado donde ha llegado a salir la noticia, porque en Jerez de los Caballeros evidentemente era algo un poco más palpable. Pero lo que sí nos llama un poco la atención es que dentro de lo que es el pacto hay cuestiones que ellos han estado reivindicando durante muchísimo tiempo y parece ser que con este presupuesto pues no van en la línea de esa defensa que ellos han estado haciendo durante todo este tiempo de manera constante. El presupuesto municipal del 2025 existe una partida por un importe de 225.000 euros para la externalización del servicio de limpieza viaria exterior. Para que la ciudadanía nos entienda, se trata privatizar el servicio de limpieza. Este ayuntamiento cuenta con 2 peones de residuos sólidos urbanos. Nos llama además mucho la atención, hablando dentro de este bloque, que al mismo tiempo aparece dentro de lo que es el servicio público, se incluyen en estos presupuestos una partida presupuestaria por un importe de 40.000 euros para indemnizaciones por despido. Me llama ligeramente la atención y como ya sabemos, como ustedes se la han gastado desde el equipo de gobierno no hace mucho tiempo, despidiendo también a una trabajadora municipal a 2 días de incorporarse en sus vacaciones, ni tan siquiera dándole los 15 días previstos como marca la ley, desde el PSOE pues estaremos vigilantes ante posibles futuros abusos y despidos que el señor Gordillo pueda volver a hacer. Esperemos que si vuelve a caer algún trabajador o trabajadora, al menos las personas que firmen en la parte de abajo realmente tengan la delegación de manera legal. ¿Piensa el Gobierno municipal despedir a más trabajadores o trabajadoras de esta casa? ¿Para qué se necesita? Y esto es una pregunta que sí me gustaría que me resolviesen, que quizá estoy en este caso perdido. ¿Para qué se necesita una partida presupuestaria de 40.000 euros de indemnización por despido si no se tiene pensamiento de despedir a nadie? En sexto lugar, hablando de la puesta en funcionamiento del servicio de comida a domicilio. Se traía ese punto al pasado pleno ordinario, hablamos de esos 72.000 euros
que se darían para poder poner este servicio en funcionamiento. Lo dijimos y lo seguiremos diciendo que nos parece un servicio que es sumamente necesario. Pero contábamos con ese informe de tesorería en el que se nos indicaba que el servicio iba a ser deficitario y que si que realmente queríamos atender a esas más de 60 personas, la consulta inicial demandaba la utilización de este servicio, se necesitarían 100.000 euros más. Aquí vuelvo a hablar un poco de lo mismo. Ustedes venden a bombo y platillo que son unos presupuestos muy sociales, quizás los presupuestos más sociales de la historia. El otro día, sin más, reunido con un grupo de personas mayores, y créanme cuando le digo que metería la mano en el fuego, y no todos los que estaban allí son votantes del Partido Socialista. Uno de ellos, además, lo decía a boca llena, porque además es una persona que sigue constantemente la política municipal y sigue los plenos. Cuando ellos oyen hablar de que vendemos a bombo y platillo, hoy por hoy, eso de los presupuestos más importantes, los presupuestos más históricos, los presupuestos más sociales de la historia, hablando entre ellos, nos decían: habrá que explicarles a los jóvenes lo que son unos presupuestos o cuando realmente los políticos meten dinero para hacer política social. Uno de ellos ponían los claros ejemplos cuando realmente se tuvo que construir ese colegio del Rodeo, cuando había calles que no contaban ni con luz ni con agua. Ahí sí podríamos hablar de que son presupuestos sociales, presupuestos históricos. Hablar de que se van a poner en funcionamiento una serie de políticas sociales, pues está muy bien meter política social, evidentemente, entre los presupuestos, pero hablar de presupuestos más históricos, los presupuestos más sociales de la historia, pues evidentemente creo que es una cosa que tendríamos que hacérnoslo mirar todo. Escuchando ahora al señor Méndez, evidentemente, señor Méndez, el centro de día es política social y bienvenida sea esa clase de política social, pero creo que un presupuesto no lo es todo por el simple hecho de decir vamos a crear un centro de día. Un centro de día evidentemente es sumamente necesario, va a cubrir y va a paliar muchísimas necesidades que tenemos en nuestra localidad desde hace muchísimos años, un centro de día que va a favorecer para el presente y va a favorecer para el futuro, pero hablar de hechos o hablar de ello como que son los presupuestos más históricos, los presupuestos más sociales de la historia, pues oigan, quizá eso ya va un poco al criterio, digamos, personal. Pero bueno, evidentemente, como decía la señora Álvarez en la pasada legislatura, o como también lo ha comentado en esta, ustedes son los que gobiernan, ustedes son los que deciden dónde y cómo y de qué manera meten los dineros y a dónde van a parar los dineros. Hablando de lo que estábamos hablando, de la puesta en funcionamiento de este servicio de comida, la tesorería nos decía que para poder implantarla y llevar a cabo y que puedan entrar esas más de 60 personas se necesitarían esos 100.000 euros. Nos sorprende también un poco esa parte social, lo vendemos como algo social. Ya lo dijimos en el anterior pleno, si no hay 100.000 euros, solamente hay 70 y de esos 60 pues tenemos que recortar y que solamente lleguemos a 25 o a 30, hombre, evidentemente estamos excluyendo a muchísimas personas. Posiblemente, en vez de coger y llamar a las personas mayores para que se inscriban, hubiese sido mejor poner el servicio en funcionamiento y no darle unas falsas expectativas a la que todos van a estar pensando que van a poder llegar a ese servicio de comida. Parece ser que como que cuesta trabajo meter estos 100.000 euros para hacer política social, para llegar a esos 60 personas, esos 60 futuros usuarios y usuarias del servicio de comida, pero luego a ustedes no les duele las manos, no les duele el bolsillo de la casa de todos y de todas para gastar quizás 50.000 euros, por ejemplo, en la pista de hielo. Para eso a lo mejor no duele el dinero, pero para meter 100.000 euros para poder cubrir esa demanda existente y real, parece ser que sí les duele meter la mano en el bolsillo y poner esos 100.000 euros en el presupuesto. Gastos por atenciones protocolarias y representativas. Aquí volver a tirar un poco de hemeroteca. Las de veces que tuvimos que escuchar al señor Gordillo y a los compañeros y compañeras del Grupo Popular hablando del dinero que había en las acciones protocolarias y representativas de los y las socialistas. De 6.500 euros que contemplaron en el año 2024 lo suben al doble en el 2025, 13.000 euros. Además de añadir en otras dietas de los miembros de órganos de gobierno 500 euros y 1.000 euros en de los miembros de los órganos de gobierno, lo que supone un aumento de gastos de los órganos de gobierno de 8.000 euros más que en el año 2024. Qué diferente se ven las cosas cuando se está en la oposición y cuando se está gobernando, ¿verdad? Hablando de los mejores presupuestos sociales, aquí hay algo que también me llama muchísimo la atención.
Sin embargo, hemos visto como ya en el año 2024 le bajaron el importe a la Bolsa de Empleo Municipal, Políticas de Fomento al Empleo, a 346.900 euros. Y este año la vuelven a bajar en 250.000 euros, casi 97.000 euros menos, 96.900. Vemos cómo bajan las cantidades destinadas al empleo social y, sin embargo, pues no paran de contratar a empresas privadas que sustituyen a muchos trabajadores y trabajadoras que podrían hacer esa labor de manera magnífica. Antes, pues posiblemente contratar a empresas de fuera, evidentemente cuando no hay empresas jerezanas que puedan hacer esa labor, pues si hay un servicio que hay que cubrir, pues se llaman a empresas de fuera. Pero incluso habiendo empresas dentro del pueblo, llamar a empresas de fuera, pues oigan, da también mucho y dice mucho de la clase de política que ustedes están haciendo. Esos perfiles como jardineros, jardineras, pintores, pintoras, servicios de limpieza, están quitando esa oportunidad de trabajar, al fin y al cabo recortando ese dinero en estas bolsas que siempre la hemos considerado como bolsas de empleo social. Son aquellas bolsas que han ayudado a muchísimas familias, aunque sean por periodos cortos de tiempo, por 6 meses, por un año, volvían a encontrar un pequeño trabajo, volvían a entrar otra vez en el ayuntamiento. Era algo que les ayudaba para fortalecer un poco la economía dentro de sus unidades de convivencia. Por eso digo que hablar de política social o hablar de los mejores presupuestos sociales, pues hay algunos apartados que la verdad dice mucho, o al menos así lo entiendo yo. Cuestión con respecto a la inestabilidad presupuestaria. Suponiendo que fuese cierto que este año se recaudasen esos 400.000 euros de la venta de suelo industrial, 325.000 euros de ingresos de liquidaciones, 416.556 de la subvención por instalación de energía renovable térmica, 120.000 euros de ingresos por canon urbanístico, todo eso suma un total de 1.261.880,07. Estos ingresos solo se recibirán una sola vez. En cambio, el gasto lo seguirán manteniendo para el año que viene, el siguiente y el siguiente, es decir, todos los años. ¿Cómo piensan sostener los gastos para los años siguientes? ¿Son ustedes conscientes de que pueden llevar a este ayuntamiento a una situación de inestabilidad presupuestaria? En la memoria de la Alcaldía de Presupuestos nos dice el señor Gordillo, el señor alcalde, que las previsiones para el año 2025 se cuantifican y se detallan en el informe económico financiero emitido en cumplimiento en el artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Dónde está ese informe dentro del presupuesto? ¿Quién lo firma? Han omitido incluir el perceptivo informe económico a estos presupuestos que se pronuncien sobre las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. Y luego un ruego final, porque es cierto que ya han pasado varios plenos donde hemos tenido que plantear varias cuestiones, hemos tenido que realizar varias preguntas, y no eran preguntas realizadas directamente, en este caso, a los concejales o al señor Gordillo. Y en base al amparo del artículo 94.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales, que dice lo siguiente: los funcionarios responsables podrán intervenir cuando fueran requeridos por el presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos, cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se han planteado cuestiones sobre las que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación. En base a todas las dudas que se arrojan en este primer turno de intervención, también en el segundo o en los diferentes puntos que se traen a este pleno, como los que hemos venido haciendo o desarrollando de aquí para atrás, desde el Grupo Municipal Socialista, pues pedimos al señor alcalde pues que tenga bien, que permita que tomen la palabra los técnicos municipales para poder poner fin a poder aclarar a la corporación municipal y a nuestros vecinos y vecinas, si así lo estiman necesario, toda o alguna de las dudas legales que existen en este expediente, como puedan existir en los diferentes expedientes. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.